Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué les cuento? Esta encuesta es un ejercicio muy ambicioso, ambicioso en el mejor sentido de la palabra, que pretende en realidad redefinir los términos en que se ha hablado sobre práctica religiosa en México. Y bueno, es un estudio sistemático muy amplio sobre cuáles son los puntos de vista de católicos y no católicos en el país. Vamos a ver dentro de un poquito de tiempo qué tantos católicos y qué tantos no católicos, pero finalmente a lo que aspira esta gran encuesta es conocer cuál es el estado de las prácticas religiosas de los mexicanos, como una fotografía en el 2013. Bien, la encuesta no solamente se enfoca en cuestiones propiamente religiosas, también planteó a los encuestados una serie de preguntas acerca de su participación como católicos o como creyentes en asociaciones cívicas, en formas de educación, etcétera. Entonces, la encuesta es muchísimo más amplia que la sola participación en actividades religiosas. Y sigue un modelo que rompe con esta idea de que hay una pérdida en el contingente católico en función de otras denominaciones, y busca encontrar conexiones entre unas y otras transferencias, digamos, de creyentes. Ahora bien, la encuesta, ¿qué es propiamente hablando? La encuesta se hizo una encuesta nacional que incluyó 4.313 entrevistas. Se realizó entre agosto y septiembre del 2013. Si ustedes recuerdan, en esa época había básicamente dos cuestiones que estaban movilizando mucho al país. Una eran los huracanes Manuel e Ingrid, que devastaron buena parte de la República, y otra era el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. Esas eran las dos grandes situaciones que nos tenían en vilo, y a partir de las cuales hemos hecho algún tipo de ensayo de lectura de la encuesta. Las encuestas se realizaron casa por casa, siguiendo un modelo que utiliza el Instituto Federal Electoral. No las hizo propiamente Indosoc, sino una agencia de opinión pública llamada Ipsos, que tiene una larga trayectoria en la elaboración de este tipo de trabajo. Se hizo una identificación de 5 regiones en todo el territorio nacional, a partir de varias consideraciones. La primera fue el porcentaje de católicos que reportó el censo de 2010 en cada uno de los estados de la República, y el grado de urbanización y las similitudes en algunos casos sociohistóricas que apuntaban a que podía tratarse de regiones unificadas. Por ejemplo, el caso del Bajío es quizá el más representativo. Además, se realizaron 5 sobremuestras. ¿Esto qué significa? Fue y se preguntó a gente adicional a estos 4.313 casos. Las sobremuestras tienen la función de permitirnos hacer acercamientos en zonas específicas, y las sobremuestras se hicieron en ciudades que se consideraban claves por su historia religiosa o por su condición de fronteras. Por ejemplo, se utilizó Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y León como representantes del Bajío, Villahermosa por su anticlericalismo, su tradicional anticlericalismo, Tuxtla por el auge protestante, el Distrito Federal y Monterrey como ejemplos de urbanización acelerada. Estos fueron más o menos los criterios para elaborar estas sobremuestras.
Hubo además otras sobremuestras en la ciudad de Puebla, la ciudad de Jalapa y el estado de Oaxaca en general, que nos permitieron tener un poquito más de información sobre estos lugares en específicos. La encuesta funciona muy bien a nivel nacional, es decir, con los 4.313 casos, y a nivel regional. Hemos tenido en algunos casos personas interesadas, por ejemplo, en la situación de diócesis en particular. No, lamentablemente, el número de casos por diócesis no es tan grande como para que los resultados sean valiosos, efectivos. Pero a nivel nacional y regional tiene un margen de error de más o menos 1.49%, es decir, 1 punto más o uno punto menos en función de los resultados que la encuesta dan. Y un nivel de confianza de 95%, que es bastante alto, es el nivel de confianza que se utiliza en todas las encuestas de esta naturaleza a nivel internacional. En algunos de los estados donde el número de encuestas fueron más de 200, se pueden obtener niveles de confianza semejantes al 95%, entonces podemos trabajar, hasta la fecha hemos estado trabajando estado por estado y tenemos 13 que dan confianza. Bien, se entrevistó a personas mayores de 18 años, católicos, no católicos, creyentes, no creyentes. Lo importante de que fueran mayores de 18 años es que tradicionalmente el INEGI, cuando hace sus censos, le pregunta al jefe de familia y el jefe o la jefa de familia responde en función de lo que ella o él consideran que ocurre en su casa. Esto no necesariamente refleja el estado de la religiosidad del hogar, porque los hijos pueden pertenecer a otra denominación religiosa y los padres no saberlo o no querer decirlo. De manera que se consideró muy importante que fueran las personas, específicamente las personas entrevistadas, las que respondieran la encuesta. Ahora, ¿qué contiene la encuesta? Básicamente un perfil sociodemográfico bastante amplio, género, edad, escolaridad, ocupación, etcétera, estado civil, número de hijos en el caso de tenerlos y distribución por religiones. Luego, a un apartado, ahora la doctora Valentina va a abundar en esto, yo solamente lo menciono, sobre la situación, la percepción que tiene la gente sobre la situación actual del país. Recordemos, en este momento Peña Nieto tenía poco menos de un año de haber accedido a la presidencia, de manera que consideramos que los resultados de la encuesta son realmente una evaluación del sexenio de Felipe Calderón y de sus diversas políticas. La idea, en la encuesta tenemos también un apartado sobre actitudes en la esfera pública, corrupción, etcétera. Otro apartado sobre estilo de vida y actitudes, en donde se incluyen salud, acceso a servicios, consumo de alcohol o tabaco, que por cierto nos llama mucho la atención que el consumo de alcohol salió bajísimo. Sí, graciosamente bajo. Actitudes ante la diversidad y la moral sexual, entre otras cosas. Se preguntó sobre aborto, eutanasia, pena de muerte, creencias y prácticas acerca de lo trascendente, participación en actividades religiosas, orientación de la fe hacia una lectura literal de los libros sagrados o una lectura más contextual de estos. Creencias y prácticas tanto de católicos como de no católicos, opiniones sobre líderes religiosos, facilidad de acercamiento a líderes religiosos, confesión, conocimiento bíblico, participación en actividades parroquiales o del templo, catecismo en el caso de los católicos, involucramiento o deseado involucramiento de las personas en decisiones relacionadas con la Iglesia, tanto a nivel parroquial como diocesano, así como el tipo de religiosidad que existe en sus familias y las influencias religiosas.
Se hicieron muchas otras preguntas sobre el tipo de medios de comunicación que preferían, el uso de Internet, las prácticas de visualización de televisión, el uso de la radio, un poco para tener un panorama lo más amplio posible de quiénes son los creyentes mexicanos y cómo funcionan en la vida pública. La encuesta es enorme y tiene se realizó, como les decía, casa por casa con un cuestionario que se llevaba de manera electrónica y que después era vaciado a una base de datos. Esto todo lo hizo Ipsos. Y bueno, solamente para contarles un poco, la idea fundamental era que tanto católicos como no católicos debían tener cuotas específicas basadas primariamente en los resultados del censo, pero no solo en los resultados del censo. De manera que hubiera una representación adecuada tanto de católicos como de no católicos, y dentro de la representación de los católicos y no católicos estuvieran representados de manera adecuada también género, edad, educación, etcétera. Para lograr esto se establecieron una serie de cuotas que los encuestadores tenían que cumplir, de manera que no hubiera más mujeres entrevistadas que hombres o más hombres entrevistados que mujeres. En general era difícil la parte de los hombres porque usualmente son las mujeres las que están en casa en horas hábiles, pero finalmente se lograron las cuotas adecuadas. Creo que en términos de la metodología de la encuesta, es importante plantear que se tomó muy en cuenta tanto la especificidad sociohistórica de las regiones como los estilos de vida que cada una de las regiones tiene. Y justamente por eso es que se hicieron las sobremuestras dichosas de las que les hablaba, para poder ver con una mayor claridad qué es lo que ocurre en ciudades específicas, o en el caso de Oaxaca, que sí se hizo a nivel estatal, en un estado con preeminencia indígena como es Oaxaca. Quiero añadir a lo que acaba de decir Marisol, que estamos trabajando en un libro que va a traer toda la encuesta, que va a analizar región por región, que va a tratar de hacer algunas comparaciones. En fin, yo creo que va a ser un libro importante, interesante, y ojalá cuando el libro esté listo, pues ustedes lo obtengan, porque creo que será de utilidad, sobre todo para la cuestión pastoral, en donde muchos de ustedes están comprometidos. Bueno, voy a empezar con la presentación. A ver, si Marisol, porque esto creo que no me da. ¿Sí? ¿Le sigues, por favor? Bueno, estas son las regiones, 5 regiones en que se dividieron. Ustedes podrán pensar que a lo mejor son un poco heterodoxas, ¿no? Pero realmente lo que se buscó no era tanto la alineación con lo tradicional, sino ver las regiones como regiones que tienen estados que tienen alguna afinidad socio-religiosa, y por eso están así divididas. Ustedes podrán ver cómo tratamos también de que estas regiones tuvieran un porcentaje más o menos similar en todos los casos, ¿no? Entonces, también les quiero decir, esta encuesta tiene 70 diapositivas, la encuesta completa. Yo les voy a presentar solo una partecita porque sería imposible y larguísimo presentarla toda, ¿no? Pero ya la tendrán, ya la verán. La primera pregunta aquí que aparece es: ¿usted pertenece a alguna religión o iglesia? Aquí es interesante saber que el 86% respondieron que sí. Ahora, de este 86%, el 92% dijo ser católico, 7% pertenecer a alguna religión cristiana y 1% a otra. Esto en términos históricos es interesante porque pues previamente,
digamos que hacia 1980, todavía los índices de católicos sobrepasaban el 90%. ¿La que sigue? Bueno, situación actual del país. Aquí lo que se preguntó era cuál era la percepción de la gente en torno a las condiciones del país. Y pues lo que hay que resaltar es que solo el 25% piensa de los católicos que hemos avanzado. Pues esto es un poco preocupante, ¿no? De ver que tal vez la mayoría de la gente piensa que estamos estancados. Y en su opinión, ¿a qué se debe dedicar el dinero del presupuesto del gobierno? En ese momento se dijo que el 69% contestaron que básicamente a la educación. No, a la seguridad solamente el 28%. Quién sabe si ahora, si se hiciera en estos momentos la encuesta, los resultados fueran iguales, pero es muy interesante cómo si hay esta percepción de que la educación es el medio que tenemos para cambiar al país. Iglesias y la vida pública. Aquí se preguntó, díganme si las distintas iglesias que existen en México deben recibir dinero del gobierno para realizar obras de desarrollo social. Aquí lo que vemos en estas respuestas es cómo la parte esta de la separación iglesia y Estado queda muy clara, ¿no? Solamente una tercera parte de los encuestados dijeron que pues sí se debía recibir dinero del gobierno, o sea que hay una gran parte que piensa que deben estar separadas estas dos potestades, ¿no? Iglesia y Estado, entonces pues cada quien sus dineros. La siguiente decía, dígame su opinión sobre la manera en que los líderes de las distintas iglesias que existen en México deben expresar sus ideas en temas políticos o económicos. Aquí también vemos cómo el 26% de católicos dicen, sí, pues sí, está bien que lo hagan, pero una gran mayoría, 34 que queda indeciso y 39 que dicen que no, pues están en contra de esto, ¿no? Entonces sí llama mucho la atención, y si vemos esta tabla aquí que está anexa, aquí vemos los católicos y los no católicos. Realmente lo que llama la atención es cómo son muy similares las respuestas que dan ambos grupos. La tercera es, dígame su opinión sobre si las distintas iglesias que existen en México deben o no tratar de influir en las decisiones de gobierno. Y aquí todavía es mucho más grande pues esta percepción de que cada quien en su espacio, ¿no? ¿Seguimos, Marisol? Bueno, esto es confianza en las instituciones y en los personajes. Llama mucho la atención verdaderamente ver cómo la gente tiene, aquí hay una importante respuesta en torno a que la Marina y el Ejército pueden ser las instituciones más confiables en el país. Claro, esto pues sí tiene que ver con la seguridad pública, sin duda, con la cuestión del narcotráfico, con la violencia, pero la Iglesia está en un tercer lugar, no muy lejano al Ejército, y como decían quienes me han precedido en las presentaciones, pues este es un bono que la Iglesia tiene, ¿no? O sea, todavía la gente confía en la Iglesia, y esto pues es muy importante. Claro, aquí vemos que los católicos están mucho más arriba que los no católicos, pero aquí es porque los no católicos pues creen en su propia iglesia, no creen en la Iglesia católica, ¿no? Y luego vemos cómo van bajando la confiabilidad en personas o instituciones, ¿no? El presidente de la República pues está como en un medio, digamos, de la tabla, y pues los maestros están por abajo, los sindicatos, y el honroso último lugar pues lo tienen nuestros diputados federales, que pues no es de extrañar, ¿no? Problemas a los que ayuda a resolver la Iglesia y la misión. Creo que para nosotros como instituto es muy importante, para ustedes como gente dedicada a la pastoral también lo puede ser, ¿no? Aquí vemos cuáles fueron las respuestas de la gente, ¿no? Un 12% apoyo a la gente pobre,
7 a mantener la fe, 7 a desintegración familiar, ayuda al prójimo, 5%, apoyo moral, 5%, drogadicción, 5%, pide la paz en las guerras, 4%, delincuencia y seguridad, 4%, apoyo a la violencia, 4%. A mí esta me llama la atención, ¿no? Difundir la palabra, que es difundir el evangelio, son un 3%. Pero lo más importante tal vez es ver que el 28% de los encuestados, aquí es la totalidad de los encuestados, dice que pues, la iglesia no resuelve nada, no ayuda a resolver nada, ¿no? Esto es muy preocupante, y si lo sumamos a los que no saben o no contestaron, pues tenemos casi la mitad de la población que dicen que la iglesia no tiene pues como ningún objeto de ser, ¿no? Esto es realmente preocupante. La que sigue. Aquí se pregunta por la percepción de la Iglesia Católica, entendiendo Iglesia Católica como todos los que formamos parte de ella, o sea, seamos todos los católicos, y se dividen en la percepción que se tiene sobre obispos, curas, que bueno, aquí hubo quien no le gustó la palabra curas, pero pues así se hizo la pregunta, monjas que también dijeron que se debió haber puesto religiosas, pero bueno, aquí aparecen como monjas, y católicos mexicanos que pues somos los laicos. Aquí lo que resalta, y para las religiosas que nos acompañan, pues es como la percepción que tenemos los católicos, dan su voto de aprobación en particular hacia las religiosas, que son estas color rosa fuerte. En general están por arriba de los demás miembros de la iglesia. Luego, pues en ocasiones están los obispos, los curas, pero aquí llama la atención cómo los laicos estamos en último lugar. Aquí pues también hay que pensar esto, ¿no? Y ver cómo el trabajo que hacen las religiosas se valora, aunque solamente, bueno, no pasa de un 55%, que sería lo más alto, y es en cuanto al respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, aquí el valor de la mujer y del trabajo que hace, pues es importante resaltarlo. Aquí, en cuanto a la formación, participaciones en escuelas católicas, se preguntó, ¿alguna vez estudió usted en una escuela católica? Y lo que vemos es que realmente muy poca gente, solo un 3% de los encuestados estudiaron en algún momento en una escuela católica. Esto quiere decir que tuvieron cierta formación sistemática en religión, en catequesis, y el resto de la población, de los entrevistados, no estuvo en una escuela católica. Entonces de alguna manera o se evangelizaron, se catequizaron en sus parroquias, o no lo hicieron, como lo veremos adelante. Y bueno, pues también vemos que es muy poco el tiempo que los que sí estuvieron en una escuela católica, pues estuvieron en ella, ¿no? Entre 2 y 5 años es el porcentaje más alto, pero pues es realmente poco. Y en general dicen haber estado satisfechos la mitad de los encuestados con esta educación que recibieron. Capital social y participación. Esta también es una diapositiva que nos dice mucho y nos debe de decir mucho a todos los que estamos aquí. La pregunta es, ¿participa usted en este momento de su vida en alguna organización social, por ejemplo, alguna asociación del medio ambiente, de asistencia o caridad, grupo de vecinos o condóminos, de padres de familia o grupos de la iglesia? Del total de los encuestados, solo el 5% participa. Fíjense qué poquito, ¿no? O sea, realmente no tenemos una cultura de participación de ningún tipo. Este 5%, de este 5%, solo el 34%, o sea, imagínense todavía esto dividido, solo el 34% participa en grupos de la iglesia. Los demás, pues en otro tipo de cosas, ¿no? Pero realmente, pues tampoco somos muy participativos en cuanto a asociaciones, a vincularnos con grupos de la iglesia se refiere. Sí, Marisol.
Bueno, aquí entramos en esto que comentaba Marisol, que también se hicieron estas preguntas. Estas preguntas, aquí cabe resaltar que ya se habían hecho en una encuesta anterior que hizo también el INDOSOC, pero nada más se habían preguntado si usted está de acuerdo o no con el aborto. Aquí ya fueron mucho más específicas. Y lo que vemos es que a pesar de todo el discurso de la Iglesia, pues todavía hay muchos que están de acuerdo con el aborto, ¿no? Y llama la atención, o sea, son católicos que dicen, bueno, cuando la salud de la madre está en peligro, pues sí, 41% dice que sí. Cuando se sabe que el bebé sufre una enfermedad, 37%. Cuando el embarazo es resultado de una violación, 33%. Y luego aquí hay un salto importante en cuanto a otras cuestiones ya más de índole personal, ¿no? Cuando la familia es demasiado pobre, 13%, cuando una mujer soltera no desea ser madre, 12%, cuando una pareja estable no desea tener más hijos, 10%. Aquí pues vemos que los católicos son más tolerantes al aborto que los no católicos, y eso también es interesante verlo, ¿no? Ahora, si bien tenemos, síguele Marisol, sí, tenemos este número para los que están contra el aborto, que es casi la mitad de la población, pues en cuanto a la pena de muerte, ¿qué tan de acuerdo está usted con que se aplique o no la pena de muerte en las siguientes circunstancias? Pues vemos también que hay una postura importante de gente que dice, sí, estoy de acuerdo con que se aplique la pena de muerte, ¿no? A un secuestrador que ha asesinado o mutilado a sus víctimas, el 57% estaría de acuerdo con que lo mataran. A alguien que ha abusado sexualmente de niños o niñas, también un 57%. A un violador, 56%. Estos números son muy similares. A un asesino, 52%. Y aquí baja de manera importante, porque, bueno, aquí la explicación que se da es que el narcotraficante, pues, tiene como una derrama, digamos, económica con la gente que lo rodea, ¿no? Entonces, bueno, ahí se lo perdonan un poco más. Y pues vemos aquí también cómo los católicos están por arriba de los no católicos. Siguiente, Marisol. Aquí con la eutanasia, pues pasa más o menos lo mismo. ¿Qué tan de acuerdo están que se aplique o no la eutanasia en los siguientes casos? Cuando la persona enferma lo indique y los médicos estén de acuerdo. Aquí esto es lo que hay que resaltar, en que su enfermedad es incurable, crónica, degenerativa o dolorosa, 44% estarían de acuerdo. Pero fíjense, cuando la persona enferma lo indique, sin importar la opinión de los médicos, o sea que están dejando la responsabilidad a los doctores, baja bastante, ¿no? Al 29%. Aquí también llama la atención cómo estas franjas naranja, pues siempre tienen una representación importante, o sea, no hay cis y nos, o sea, también hay muchos dudando, ¿no? En la que sigue, Marisol. Esta pregunta que resultó un poco, siempre llamó la atención aquí la respuesta. Acabamos de ir a un congreso, varias personas, y estuvimos en una mesa sobre encuestas católicas, y una persona presentó una similar, pero solo del estado de Aguascalientes. Y lo que nos llamó muchísimo la atención es que la respuesta de que cree usted en alguna forma de vida después de la actual, el número de 56%, es muy similar. Entonces eso de alguna manera valida esta respuesta. O sea, realmente la gente, los católicos, solamente un poquito más de la mitad piensa que hay alguna forma de vida después de esta vida terrena. El 37% están de acuerdo, dicen que sí, y bueno, estos son los números que proporciona la encuesta en cuanto a cómo le podemos hacer para llegar al cielo, ¿no? En cambio, la mayoría de los entrevistados sí creen en Dios, a pesar de que no creen que lo vayan a ver después de que se mueran.
en la tierra sí creen en Dios. No, el 90% sí cree en Dios, el 9% no, y uno pues que no sabe. Estas que no saben siempre llama la atención, que no sepa si cree o no cree, pero bueno, siempre hay respuestas de esas, ¿verdad? Y luego aquí, bueno, ¿quién es Dios para usted? Un ser superior que interviene de diversas maneras en nuestra vida es la respuesta mayor, y luego pues hay otras, un padre amoroso. Estas estrellitas verdes que están por aquí quieren decir que los no católicos respondieron más enfáticamente a estas preguntas. Entonces aquí lo interesante es ver cómo, bueno, la respuesta mayor fue en todo momento o siempre el 70%, pero fíjense cómo los católicos tienen más respuestas en cuanto a momentos difíciles y sufrimiento, y los no católicos en cuanto a dar gracias o a la alegría, ¿no? En algún momento, y se acuerdan de Dios. Entonces, bueno, esta parte aquí como de una religión un poquito más sacrificada, digamos, o más pesimista, puede ser un factor importante. También aquí, para quienes realizan actividades pastorales, pues creo que estos resultados son interesantes. En el último año, de agosto a septiembre, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? El 45%, ninguna, o sea, a lo mejor ni la tienen, ¿verdad? Eso es muy probable. Entonces, este es un número importante, ¿no? Entre 1 y 10 ocasiones, el 40%, y este 15% sumado, más de 30 ocasiones. Entonces, son realmente los que pues la pueden conocer o leerla más. ¿Y cuántas veces ha asistido a la iglesia o templo de su religión? Pues igualmente, ¿no? El 47% dice entre 1 o 10 ocasiones al año, pues es realmente poco, ¿no? Han de ir a bodas y primeras comuniones. Luego, aquí el 14% entre 11 y hasta 30 ocasiones, más de 30 ocasiones el 18%, y no sabe, no contestó el 4%. Esto también es importante, sobre todo si lo vemos en términos de católicos y no católicos. Es importante creer, pero cada persona puede decidir libremente qué es lo que practica. Aquí vemos que los católicos pues dicen pues el 41% que sí, en cambio los no católicos están más apegados a sus reglas, a sus normas. Se debe creer y practicar al pie de la letra lo que la religión dice. Fíjense aquí qué diferencia tan grande hay entre católicos y no católicos, ¿no? El 28% de católicos dice que no, que sí. Nada más que sí, sí. Y el 51% de los no católicos dice que sí. Se debe creer lo que mi religión me dice, pero hay cosas que no puedo practicar. Aquí también hay una diferencia sustancial entre el 30% y el 12%, ¿no? Entonces, pues, en este sentido, los católicos son más liberales, digamos, que los no católicos. Conocimiento de diócesis y los obispos, esta pues es útil también para las cuestiones de pastoral, ¿no? ¿Conoce usted cuál es su diócesis? El 81%, ni la menor idea. Ahora, el 13% dijo conocerla, pero a la hora que le preguntaron cuál es tu diócesis, solo el 44% acertó. El 21% contestó de manera incorrecta y de plano dijeron, pues no sé, el 35%. ¿Conoce usted el nombre de su obispo? Igualmente aquí resultó el número igual, pues no tiene ni idea, y también el 13% dijo que sí, pero a la hora de preguntarles su nombre, que además aquí se podían decir algún nombre de algún obispo que hubiera estado en esa diócesis, solamente el 44% acertó, el 47%, y el 44% contestó de manera incorrecta, y no sabe o no se acordó el 9%. Entonces, bueno, esto les dice mucho a los obispos, ¿no?
su presencia real dentro de las diócesis. Y la opinión sobre líderes religiosos, cuando usted siente la necesidad de platicar con un cura, un ministro, ministra para los cristianos, líder espiritual para los no cristianos, ¿qué tan difícil es encontrarlo para hacerlo? Según los católicos, pues el 71% piensa que es muy fácil. ¿Fui yo? Pues, sí. Aquí lo interesante es ver cómo es mucho más fácil para los cristianos no católicos encontrar a un ministro, y para los no cristianos el 85%. Luego aquí dice, cuando usted acude a misa, ¿qué impresión le dejan las homilías o sermones de los sacerdotes? ¿Son de actualidad? Bueno, los católicos dicen que sí, el 76%, pero aquí también encontramos que los no católicos piensan que las homilías son mucho más, pues les sirven mucho más aquí a los protestantes, y los no cristianos el 86%. O sea, aunque es alto el número, pues todavía creo que se puede mejorar. Y a veces pensamos que el número realmente es alto. No siempre las homilías son excelentes, ¿no? Y aquí son útiles para la vida diaria el 80%, para los cristianos no católicos el 94%, y para los cristianos el 92%. También aquí pues es alta la diferencia en relación con los católicos. Acercamiento a representantes religiosos, por favor dígame, ¿está muy de acuerdo, algo de acuerdo o en desacuerdo con estas aclaraciones? En general, los curas, ministros hacen un buen trabajo. Para los católicos, un 63% sí hacen un buen trabajo, pero fíjense lo que piensan los cristianos no católicos, ¿no? El 81%. Entonces sí hay una diferencia sustancial. En general es fácil comunicarse con el cura de mi parroquia o ministro. El 59% de católicos dice que sí, pero el 76% de los protestantes, de los no católicos, dice que sí. Aquí también es alta la diferencia. Los líderes ministros entienden mis necesidades, 57 contra 78, y la mayoría de los sacerdotes ministros no esperan que personas como yo sean líderes, solo seguidores. Aquí es interesante esta pregunta, ¿no? Y la respuesta también, el 48% no consideran que no, la iglesia no pide líderes. Los no católicos 51, ahí no es la diferencia, no es tan grande, pero a mí me llama la atención que no se quiera formar líderes. La confesión. Cuando usted cuando usted siente necesidad de confesarse, ¿qué tan fácil es encontrar un cura para hacerlo? Pues aquí dicen los católicos que el 74% dicen que es muy fácil, el 17% que es muy difícil, pero llama aquí también la atención. ¿Podría decirme cuántos meses o años desde la última vez que se confesó? Pues si nunca vas, pues claro que te parece fácil, pero aquí tenemos que menos de 3 meses, o sea, se confiesan regularmente, pues el 15%, más de 3 meses pero menos de 6 meses el 7%, de 6 meses pero menos de un año el 11%, o sea, este es un año, ¿no? Digamos que cumplen con el mandamiento de la iglesia de confesarse cuando menos una vez al año, ¿no? Pero después tenemos las cifras mayores, ¿no? 27, 12 y 28, de 1 a 5 años. Entonces, pues no es un sacramento muy frecuentado. En cuanto al conocimiento de la Biblia, ¿cuántos apóstoles acompañaron a Jesucristo? Pues solo el 84% respondió, frente al 92% de los no católicos que pues sí supo la respuesta. Según lo que establece el Génesis, ¿en cuántos días creó Dios al universo? Pues solo el 37% de los católicos supieron la respuesta, en tanto los no católicos el 44%. Esta ya está más difícil. De acuerdo con el Éxodo, ¿de dónde se escaparon los judíos para llegar a la tierra prometida? Pues el 34% acertó, frente a un 57% de los no católicos. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia? Pues aquí sí de plano reprobaron. 21% frente al 48% de los no católicos, de los cristianos. Y aquí pues
yo creo que parte de lo anterior se explica con esto, ¿no? ¿Alguna vez acudió a clases de catecismo? Aquí el 61% de 100.192 encuestados dijeron que sí, y 37 que no. O sea, aquí vemos que una tercera parte de los católicos no están formados. Ahora, ¿a qué edad participaron en el catecismo? Pues el 41% hasta los 8 años, ¿no? Luego 9 años 18%, 10 años 15% y entre 11 y 15 años el 20%. Ahora, también esto es muy interesante, o sea, el 11% fue un mes o menos, o sea, imagínense el Padre Nuestro y el Ave María, digo, pues, no sé qué más pudieron aprender. De 2 a 6 meses el 31%, de 7 a 12 meses el 37%, y más de 1 año hasta 2 años el 8%, y más de 2 años el 6%. O sea, realmente tenemos una formación muy endeble en cuanto a catequesis. Y también tenemos pues aquí una explicación de eso, ¿no? Solo el 5% de los católicos han dado o dan catequesis. La catequesis es una función generalmente de los laicos, algunas religiosas también lo hacen, ¿no? Pero aquí vemos que el número es muy, muy bajo, ¿no? Y también el tiempo que participan en la catequesis pues es bajo, o sea, aquí en más de 10 años solamente el 9%, estas ya serían digamos que las profesionales, entre 6 y 10 años el 19%, pero lo demás pues un año, entre 2 y 3 años, es realmente poco el tiempo que dedicamos a la preparación de los católicos. Bueno, actitudes y opiniones de los católicos. Como católico, ¿qué tan importantes son las siguientes frases? Ayuda y participación, ayudar a las personas pobres, el 71%. O sea, aquí también yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿no? Sí hay una conciencia de que hay que ayudar al pobre, la cosa es que lo hagamos. La participación de la Iglesia en las actividades para defender los derechos humanos, creo que esto también ha ido en aumento, 60%. Y ayudar al sostenimiento de la parroquia en que uno vive, pues como la mitad de la población dice sí, hay que apoyarla. En cuanto a creencias y enseñanzas, la creencia de que Jesús resucitó entre los muertos, 72%, esto es también poco, ¿no? Que creamos que Jesucristo resucitó o no resucitó, pues es preocupante. Las enseñanzas de la Iglesia sobre la Virgen María, 69%, y las enseñanzas sobre los papas, 59%. Religiosidad en la familia y en las figuras importantes. Fíjense, ¿cómo describiría usted el ambiente de su familia acerca de la religión? Y aquí tenemos que altamente comprometida con la religión, los católicos solamente el 15% sienten que su familia está comprometida con la religión. En tanto los no católicos, pues casi la mitad de ellos consideran que la familia realmente está involucrada. Ay, se fue. Y aquí tenemos moderadamente, o sea, pues más o menos el 47%, que bueno, pues si lo sumamos, algo dice, ¿no? Pero aquí ya el 30% pues vemos que es bajo ya. Frente a los protestantes, a los no católicos, pues sí, realmente estas cifras nos dicen mucho, ¿no? O sea, en la familia no se está teniendo a la religión como una prioridad. Y aquí, ya casi vamos a terminar, no desespere. ¿En algún momento de su vida fue usted católico? Esto se le pregunta a 105 cristianos no católicos y no cristianos que eran católicos. El 61% dice que no fueron católicos. El 38% dice que sí. Y aquí lo interesante es ver de este 38% cuándo dejaron de serlo. Y aquí vemos que son los jóvenes, entre 15 y 20 años, o entre 21 y 25, que son los que dejan la religión. Entonces ahí también hay que poner ojo, ¿no? Si quieres pasar la siguiente.
Y los ateos, ¿no creer en Dios le provoca alguna emoción? Pues no, pues claro que no, ¿verdad? Dicen que no el 86% y solo el 3% dice que sí. ¿En algún momento de su vida creyó usted en Dios? Pues no, nacieron ateos por la gracia de Dios. Y el 20% pues sí creyó en Dios en algún momento de su vida. También aquí, bueno, vemos cómo a qué edad dejó de creer en Dios. Pues estas son las cifras importantes, ¿no? 23% entre 15 y 20 años. Son los jóvenes los que dejan la religión. ¿La que sigue, Marcia? Bueno, como les digo, la encuesta es muchísimo más grande, tiene muchísimas más preguntas y luego por regiones también hay diferencias sustanciales, ¿no? Vemos lo que estamos sacando ahorita como conclusión es que sí, realmente el norte y el sureste, pues no se parecen. El oriente, se tenía la idea de que el oriente era menos digamos, practicante, y lo que nos estamos dando cuenta es que el oriente está resultando aún más practicante que el Bajío, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Como que ahí se están rompiendo algunos paradigmas de esta idea que teníamos sobre las regiones. Bueno, pues con esto termino y los invito a que conozcan la encuesta, está en la página, una parte de ella, pero posteriormente estará toda a su disposición. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una lectura después de lo que nos han presentado, la metodología y algunos datos de la encuesta. Me permití hacer una lectura teológica enfocada más hacia la pastoral en base a los datos o con base en los datos de lo que nos arroja la encuesta. Esta es una visión personal que sin embargo procura ser objetiva. Por otro lado, quiero decir que la encuesta es tan rica que, por ejemplo, esta es la segunda lectura que hago de ella. En la primera parte, o en la primera vez que hice una lectura sobre ella, hice la parte sobre la formación de la conciencia y los aspectos morales de la misma, y la posibilidad de que realmente el cristiano estuviera mejor formado en sus aspectos morales a partir de los datos de la encuesta, o sea, el católico mexicano. Hay datos que pues ustedes ven ahora que lo presentaba Valentina, pues que son realmente muy difíciles de entender, porque, por ejemplo, en cuestiones de eutanasia, hay, como podemos ver en cuestiones de moral, bueno, pues es una acción que la Iglesia la ha excluido como principio, como por varios criterios, y sin embargo una buena parte de los católicos están a favor de ella. O el aborto, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre, pues no debería ser un problema de moral, porque siempre que la vida de la madre está en peligro, la madre puede decidir en un sentido y en otro. No se le obliga a que dé la vida por el hijo. Y sin embargo eso no debería ser un problema en cuestión de moral, y lo es. Entonces es difícil de comprenderlo, ¿no? Bueno, entonces esta parte tiene que ver más con lo que nosotros sabemos sobre la pastoral. Bueno, lo primero es que quisiera decirles que en la reciente exhortación del Papa Francisco, es decir, en la Evangelii Gaudium, o en español, la alegría del Evangelio, el Papa habla de la necesidad de que la iglesia sea una iglesia en salida. Todos han oído esto, me imagino, ¿no? Una iglesia en salida. ¿Pero qué significa esto? El propio Papa lo señala en el documento. Dice, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros
que primerean, o sea, ahí se aventó un neologismo, ¿verdad? Incluso pide disculpas. Es decir, que son los primeros que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Es la comunidad evangelizadora que experimenta que el Señor tomó la iniciativa ya primereado Él en el amor. Es decir, que esta comunidad de la iglesia en salida es esa iglesia que está dispuesta a salir al encuentro del otro. Y entonces, ella sabe adelantarse, sigo diciendo lo que dice el Padre Papa Francisco, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado también ella la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Bueno, dice, así la iglesia en salida es, según sus propias palabras, aquella comunidad evangelizadora que se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, en la vida cotidiana de los demás, y asume, achica distancias, se abaja hasta la humillación, si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es decir, más adelante, la comunidad que se dispone a acompañar, que sabe acompañar a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. Bueno, entonces aquí el Papa dice lo que es una iglesia en salida. Es decir, un poquito para atrás, así la iglesia en salida es aquella comunidad evangelizadora que se mete con obras y gestos, como ya decíamos, en la vida cotidiana de los demás. Es la iglesia que no se puede quedar encerrada entre cuatro paredes, sino que desea salir al mundo y transmitir a todos los que habitan en él la mejor noticia de todos, de todas las noticias, que Jesús, el Salvador, ha resucitado y vive y actúa en medio de nosotros. Esto es paradójico porque precisamente ahorita Valentina acaba de decir que una gran parte de los católicos no creen en la resurrección. Dice San Pablo que seríamos los más miserables de todos los hombres si Jesús no hubiera resucitado. Para que vean por dónde van las cosas. Es decir, nosotros tenemos que anunciar que el Salvador ha resucitado y vive y actúa en medio de nosotros. Pero ¿cómo realizar esta gran misión si no se conoce precisamente ese espacio donde hay que proclamar la buena noticia? Ahora sí. Es aquí precisamente donde el INDOSOC, a través de la encuesta Creer en México, ha decidido colaborar. Pues a partir de los resultados de la encuesta, nuestro instituto ha querido decirle hoy a esa iglesia que somos todos, miren, este es el mundo que estamos llamados a evangelizar. Y aún más, obsérvense ustedes mismos, también nosotros necesitamos esa evangelización. Y es que, como señalaba el Concilio Vaticano II en el documento Lumen Gentium,
la misma iglesia debe ser la primera evangelizadora, pero también la primera evangelizada. Y es que precisamente los datos que nos son ofrecidos en esta encuesta nos confrontan con la realidad y con nosotros mismos, interrogándonos sobre nuestro ser y quehacer como discípulos y continuadores de la misión de Jesucristo. Ya lo mencionaba el padre Benjamín Bravo en un excelente artículo publicado por nuestra revista Cuestión Social. La encuesta pretende descubrir cómo los cristianos, en su búsqueda de sentido, se relacionan y se religan con Dios y entre sí, los valores que de esta relación se desprenden y los contravalores que la debilitan, y en qué grado esta cultura religiosa inspira tareas de su mundo interpretativo, social y político en este momento de su historia. En otras palabras, lo que nos da la encuesta es una colección de datos que adecuadamente interpretados servirán para entender cómo, cuándo y dónde debemos trabajar si verdaderamente queremos que esta historia humana, a veces tan violenta, se convierta en historia de salvación. Y desde allí podamos construir todos juntos el proyecto de Dios que descubrimos en nuestra propia experiencia como humanidad y que vemos que hoy es más necesario que nunca. Así, la encuesta, tal como lo han expuesto los quienes me han precedido en el uso de la palabra, es un valioso instrumento que, si sabemos aprovecharlo, nos proporcionará el material no para dar respuestas, pero sí para preguntarnos cómo en medio de esta realidad podemos ser auténticos profetas y apóstoles de Cristo. Así, deseo hacer ahora una serie de reflexiones sobre cuáles, según mi opinión personal, deben ser algunas de nuestras primeras preguntas, y esto para tratar de responderlas desde nuestro ser iglesia. La primera de ellas es cómo entender que al mismo tiempo que el 90% de católicos afirman que son felices con su religión, o más o menos, solo el 9% de ellos confiesan que son felices asistiendo a misa. Cuando sabemos, creo los que estamos aquí, que la Eucaristía es la fiesta de las fiestas. Y el 81%, como ya nos lo señalaban, no conocen a qué diócesis pertenecen. ¿Cómo se pueden sentir o cómo nos podemos sentir alegres de pertenecer a algo que no conocemos? Y solo el 30% asiste más de una vez al año al sacramento de la reconciliación, como nos han dicho. Entonces, si nosotros empezamos a cruzar los datos, hay muchas preguntas que tenemos que respondernos, que la realidad nos hace y que nos invitan a caminar. ¿Cómo comprender
que solo el 3% estaría dispuesto a dejar de ser católico fácilmente. O sea, nadie, se supone que los que dijeron que son católicos les cuesta mucho trabajo de ser católicos. Pero el 95%, como ahorita lo señalaba, no ha dado clases de catecismo, cuando debería ser una actividad en la que todos deberíamos estar involucrados. Y solo el 5% ha participado en actividades misioneras en su parroquia. Ayer me platicaba una persona, no de la iglesia donde yo atiendo, sino de otro lugar, que él empezó a visitar las casas de sus vecinos y que inmediatamente lo confundieron con testigo de Jehová, ¿verdad? Entonces, pues, y por otro lado, ¿cómo hacer para que nuestro compromiso con el mensaje de Jesucristo en favor de la vida sea real ante cualquier circunstancia, cuando, por ejemplo, vemos algunos resultados referentes a las actitudes presentadas ante la pena de muerte? Ya lo señalaba ahorita Valentina, pero si ustedes revisan la encuesta o cuando la revisen, siempre verán que los no católicos están más a favor de la vida, más a favor de la rectitud, más, por lo menos en la encuesta parece así. Los católicos promedian 7.4% de aceptación de este castigo, mientras que entre los no católicos estas cifras se reducen al 5.1% y al 5.3%. Otra pregunta. ¿Qué podríamos decir en el terreno de la justicia social? Por ejemplo, en el caso de la práctica conocida como mordida. La encuesta nos revela que teniendo al 10 como una práctica inaceptable y 1 como justificable, entre los católicos el promedio es de 7.7. O sea que por ahí del 30% estaría dispuesto a dar una mordidita. Y en cambio, el rechazo, ¿verdad?, de los no católicos, pues es mucho más fuerte, porque el 8.8 no acepta una mordida. ¿Qué podríamos decir acerca de la formación cívica? ¿Cómo podemos apoyar la formación cívica entre los no católicos cuando ante la pregunta si están dispuestos a hacer cosas que perjudican al país, pero lo beneficien a usted? La respuesta es que los católicos en México promedian casi un 50% a estar dispuestos a realizar este tipo de conducta. Es decir, que la mitad de los católicos estamos dispuestos a hacer cosas que nos beneficien a nosotros o a mí, aunque perjudique al resto de la sociedad. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos ha enseñado el Evangelio acerca de la actitud de Jesucristo? Hay otros datos que vale la pena señalar. Ya no los puse ahí para no decepcionarnos más, ni frustrarnos tampoco, pero se los voy a decir. Por ejemplo, las actitudes de los católicos en la esfera pública. Ante la pregunta si considera que en México podemos confiar en las personas, donde 10 representa que se puede confiar en todos y 1 que no se puede confiar en nadie, los católicos promediamos un 4.1. O sea, solamente
confiamos muy poco en los demás. ¿Qué significa esto? Pero luego podemos completar esta cifra con la anterior, donde se nos pregunta si podemos, como ya decíamos, hacer algo que nos beneficie a nosotros, aunque perjudique a los demás. Pues si nosotros decimos que sí lo podemos hacer, pues es lógico que no confiemos en los demás, porque no confiamos ni en nosotros mismos. En fin, podríamos seguir leyendo estos resultados y cruzando información entre ellos. Creo que es una labor que debemos seguir haciendo para seguir formulándonos preguntas y que las podamos responder no solo a nivel teórico, sino sobre todo desde la acción pastoral. Y esto nos tiene que llevar, sin duda alguna, a la necesidad de formar católicos más maduros y responsables con su fe. Y es que es claro que encontramos en los resultados serias contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que actuamos, entre lo que confesamos y lo que vivimos. Por eso, la tarea de una iglesia en salida es más urgente que nunca en nuestras tierras. Debemos encontrar los medios, los lenguajes las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión. Según estos datos, nosotros la necesitamos. Una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración de sacramentos. Lo dice el Papa Francisco. Después va a decir también, sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Así, el Papa nos alienta a no esconder la cabeza como las avestruces en la tierra, o a quedarnos encerrados en nosotros ante un mundo sediento de esperanza, de justicia y paz, es decir, sediento del Evangelio. La encuesta, Francisco, pero sobre todo Jesucristo nos invita a todos a ponernos en movimiento, en camino, para cada día más extender el reino de Dios que Él inauguró. Sabemos que nuestra realidad se transforma aceleradamente, que las percepciones ante la autoridad, las instituciones, la religión, la familia, la vida, etcétera, hoy es muy diferente a lo que conocíamos hace 10, 5 o 3 años, tal vez 1. Sin embargo, el ser humano sigue hoy con ese deseo de eternidad, con esa aspiración a lo infinito, con ese anhelo de trascendencia, con ganas de creer por encima de lo inmediato, de lo contingente.
sigue teniendo sed de Dios. La iglesia, el Indosoc dentro de ella, debe ser puente, sacramento para que el hombre pueda beber de esa agua siempre viva. Por eso la encuesta a creer en México ha de ser para nosotros una llamada de atención que nos permita ser esos buenos samaritanos que están dispuestos a dar de beber a todos nuestros hermanos sedientos de justicia, de amor, de paz y de caridad en Cristo Jesús. Muchas gracias.